Imagina un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan, un enclave pequeño en tamaño, pero inconmensurable en influencia. En este episodio, desvelaremos los secretos del Vaticano, desde sus humildes comienzos como una sepultura clandestina hasta convertirse en un epicentro espiritual y diplomático que ha definido el curso de la humanidad. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el poder. En el corazón de una de las ciudades más icónicas del mundo, entre los susurros del pasado y las sombras del presente, yace un lugar cuya grandeza no puede ser contenida por su tamaño. Detrás de los muros que circunscriben sus 44 hectáreas, el Vaticano alberga una de las historias más monumentales jamás narradas, una que ha dejado una huella indeleble en el curso de la humanidad. Lo que comenzó como una sencilla sepultura de un humilde pescador, se convirtió en el epicentro de un vasto imperio espiritual, influyendo en emperadores, reyes y naciones enteras. En esta serie de historias, nos adentraremos en las profundidades de los siglos para descubrir los eventos que forjaron al Vaticano. Pero más allá de los hechos conocidos, exploraremos también las fuerzas invisibles que lo han transformado en un símbolo de fe, poder y resistencia. Desde mártires anónimos que dieron su vida por sus creencias hasta tratados diplomáticos que alteraron el destino del mundo, esta es la verdadera, fascinante y compleja saga del Vaticano. La historia se remonta al siglo I, en una Roma donde el cristianismo era mirado con recelo y temor, considerado una secta clandestina que amenazaba la estabilidad del imperio. Según la tradición, Pedro, el apóstol y discípulo directo de Jesús, encontró su destino en la ciudad eterna. Bajo el gobierno de Nerón, fue martirizado, crucificado boca abajo, y sus restos fueron sepultados en una modesta necrópolis en la colina vaticana, un espacio en las afueras de las murallas de Roma, temido por ser marginal e impuro. Con el devenir del tiempo, la tumba de Pedro se convirtió en un santuario para los primeros cristianos. A pesar de las persecuciones incesantes, se reunían en secreto para rendir homenaje a su líder espiritual. En un mundo regido por la fuerza militar y la autoridad imperial, la fe incipiente encontró en la memoria de Pedro un emblema de resistencia y esperanza. Así comenzó una historia que, aunque frágil en sus inicios, cambiaría el curso de la civilización occidental. En el año 313, una nueva era se anunció con el Edicto de Milán, proclamado por el emperador Constantino, legalizando el cristianismo en todo el Imperio Romano. Esta decisión histórica no solo puso fin a siglos de persecución, sino que también permitió a los cristianos erigir, sobre la tumba de Pedro, sus lugares de culto. Constantino ordenó la construcción de una basílica majestuosa, la primera basílica de San Pedro, que se erigiría como el eje espiritual de la cristiandad. Con el declive del Imperio Romano de Occidente, el obispo de Roma, el Papa, emergió como una figura de inmensa influencia, no solo religiosa, sino política. Política, en un mundo caótico, devastado por las invasiones bárbaras que destruían las antiguas estructuras de poder, el Papa asumió el rol de protector del pueblo, mediador entre tribus y emperadores, y defensor de la cultura romana. Así nació la idea del poder temporal del papado, una autoridad espiritual que también se extendía sobre asuntos terrenales. Fue en el siglo VII cuando un acontecimiento crucial cimentó el poder terrenal del papado. La donación de Pipino, rey franco, entregó territorios a la Iglesia, sentando las bases de los estados pontificios. Desde ese momento, el Papa no solo lideraría espiritualmente, sino que gobernaría vastas extensiones en el centro de Italia, ejerciendo una autoridad comparable a la de cualquier otro monarca europeo. Durante siglos, los estados pontificios fueron escenario de intrigas políticas y alianzas estratégicas. Papas como Julio II empuñaron tanto la cruz como la espada para defender su territorio. Bajo el mecenazgo papal, artistas como Miguel Ángel y Rafael dejaron su impronta en Roma, haciendo de la ciudad un centro de arte y poder. Sin embargo, esta unión entre lo espiritual y lo político también generaría tensiones que, tarde o temprano, desafiarían la legitimidad de la autoridad pontificia. El siglo XIX marcó el inicio de cambios y revoluciones. El movimiento de unificación italiana, conocido como el Risorgimento,
pretendía consolidar los divididos estados de la península en una sola nación. Los estados pontificios, bajo el control del Papa, eran un obstáculo para ese sueño nacionalista. Después de años de tensiones, en 1870, las tropas italianas invadieron Roma, poniendo fin al dominio territorial del papado. El Papa Pío IX se rehusó a reconocer la autoridad italiana sobre Roma y se proclamó prisionero en el Vaticano. Desde el Palacio Apostólico, los papas se recluyeron en protesta, rehusándose a abandonar el pequeño núcleo que rodeaba la Basílica de San Pedro. La cuestión romana permaneció como una lucha diplomática no resuelta entre el nuevo reino de Italia y la Santa Sede, manteniendo al Vaticano en un limbo político durante casi 6 décadas. En 1929, después de años de aislamiento y negociaciones fallidas, se llegó a un acuerdo histórico. El Tratado de Letrán, firmado por el Papa Pío XI y Benito Mussolini en nombre del Reino del Italia, reconoció la soberanía de un nuevo Estado, la Ciudad del Vaticano. Por primera vez en la historia moderna, el Papa poseía un territorio propio, independiente y neutral, asegurando su autonomía espiritual y diplomática. El Vaticano hoy es mucho más que el corazón de la Iglesia Católica. Con una población de apenas 800 personas, actúa como un actor diplomático de primer nivel, manteniendo relaciones con más de 180 países y participando activamente en organismos internacionales. Su voz resuena en cuestiones de derechos humanos, migración, paz mundial y justicia social. Además de su rol político, el Vaticano sigue siendo un imán espiritual. Millones de peregrinos y turistas cruzan sus puertas cada año para maravillarse con la Basílica de San Pedro, los museos vaticanos. El Vaticano enfrenta los desafíos contemporáneos de un mundo cambiante, desde las crisis de fe en las sociedades modernas hasta la necesidad de reformas internas que aseguren su relevancia en el siglo XXI. La historia del Vaticano es la historia de la resiliencia, la transformación y la fe que perdura más allá de imperios, guerras y revoluciones. Desde una tumba humilde hasta convertirse en uno de los epicentros espirituales y diplomáticos del planeta, su evolución refleja las tensiones y esperanzas de la humanidad a lo largo de 2 milenios. Hoy, el Vaticano sigue desafiando su pequeñez territorial, con una influencia que trasciende fronteras. Su legado es un testimonio de que el verdadero poder no siempre se mide en extensiones de tierra, sino en la capacidad de tocar almas, de inspirar cambios y de permanecer firme cuando el resto del mundo parece desmoronarse. Así, la historia del Vaticano no es solo la de un Estado. Es, en muchos sentidos, la historia de nosotros mismos. A medida que recorremos los enigmáticos corredores de la historia, nos damos cuenta de que cada piedra, cada manuscrito y cada secreto susurrado a través del tiempo nos invita a profundizar en los misterios que definen nuestra existencia. El Vaticano, con su mística eterna y su aura de misterio, no es solo un destino, sino un reflejo de nuestro anhelo por lo trascendental. En cada esquina de este pequeño, pero poderoso Estado, se encuentran las huellas de aquellos que se atrevieron a desafiar las sombras del pasado para iluminar el camino hacia el futuro. En este viaje, que nos lleva desde lo arcano hasta lo moderno, invitamos a nuestros oyentes a unirse a nosotros en nosotros. Esta travesía de descubrimiento. Cada historia compartida, cada anécdota revelada, es un paso más hacia la comprensión de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Así que, mientras exploramos juntos los pliegues del tiempo y el espacio, te animamos a ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad y guardianes del conocimiento. Suscríbete para seguir desentrañando los enigmas que moldean nuestro mundo. Hasta el próximo encuentro, cuando una nueva puerta al pasado se abra y juntos, una vez más, nos embarquemos en la aventura de entender el presente. Que la curiosidad sea nuestra guía y la sabiduría, nuestro destino.